y vamos a ver qué tan envidiosas. Porque ella... Porque es una envidiosa. No. Dice, usted no vivió mi proceso, me ha bendecido que he sido travieso. Bienvenidos a este podcast número 6 de Escuchamos pero no juzgamos. Aquí te habla Catalina Salas. Aquí Alejandra Salas. Y hoy día tenemos a Milenka García. Bienvenida. Tenemos a una invitada muy querida y muy amiga mía, a Milenka. ¿Qué nos puedes contar, Milenka? Que estoy muy agradecida por el privilegio de poder estar aquí en este podcast y que esto que has visto en una idea lo hayas convertido realmente en un proyecto que va de la mano con Dios. Amén. ¿Se acuerdan de Milenka? Que apareció en un podcast anterior cuando Cata dijo, y me hablaban de Milenka. Y yo decía, yo no quiero saber nada de Milenka. Bueno, aquí está Milenka. Que al final sí sé mucho de Milenka. Y que ha sido una bendición para nuestras vidas. Bueno, estamos hoy día iniciando este podcast número 6. Y que se titula Envidioso yo. ¿Yo? El tema que queremos hablar, un juicio que hacemos, es la envidia. La envidia es un juicio que podemos hacer hacia los demás deseando algo que quizás no es lo que parece. Envidia, vamos a demostrar en este podcast cómo puede ser un sentimiento muy destructivo, cómo la envidia puede atacar profundamente el corazón de una persona al recibirla, pero también al sentirla y expresarla. Uh-huh. Amén. Bueno, hoy día estoy con estas dos jóvenes aquí y vamos a ver qué tan envidiosas son. Ay, aquí confesamos los pecados. Bueno, envidia. Tristeza o pesar de algo. Es decir, que la tristeza, o sea, la envidia puede provocar o leerse como una tristeza que uno siente. Como, ay, quiero eso, pero no lo tengo. Algo así. Yo me lo imagino así como un dolor de que no tengo eso. Algo como, así. Pi. Pobrecita. Quiero una torta de jamón, como la del ñoño, pero yo no tengo, ¿no? Algo así. O como yo la veo que se está haciendo la víctima. La víctima, bueno. También envidia significa, según el diccionario, emulación. Me pareció bien peculiar esta palabra, así que la busqué, qué significaba. Y dice que es un deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas, usado más en sentido favorable. Vamos a ver qué tan favorable. ¿Qué más dice el diccionario que es envidia? Deseo de algo que no se posee. Deseo de algo que no se posee. Es muy fuerte la palabra envidia en el diccionario, pero hoy día también les queremos mostrar qué dice la Biblia de la envidia. Si Milenka nos ayudas, Milenka, leyendo Santiago capítulo 3, versos 14 al 17 de la versión Telea. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Uy. Ay, qué fuerte, ¿ah? Fuerte.
saber el significado de esta palabra y también lo que dice el estudio bíblico. Es muy fuerte, tras allá de la palabra envidia, muy allá se habla también sobre la tristeza y muchas cosas más. Claro, menciona emociones y desencadena cosas muy feas, dice peleas, celos, y dice, y esto no viene de Dios, sino de este mundo y del demonio. La Reina Valera dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué fuerte que diga la palabra como que viene de algo animal, porque realmente un animal mata por hambre o no tiene instinto. Como... Ajá, mata por instinto, es algo que ve algo y como, voy a dar un ejemplo. Mi perra no es muy así deportiva, pero tiene ese instinto. Es gordita. Pero un día salimos y vivimos al lado de un bosque y había unos jabalíes. Y tuvo ese instinto automático y le salió detrás de ellos. Y yo me decía, ¿pero la van a matar? Es que eran como 3 jabalíes contra un perrito que es robusta, sí, pero tampoco tanto. Y claro, tuvo ese instinto automático de perseguirlos. Y los jabalíes salieron corriendo porque tienen ese instinto de presa. Claro. Y mi niña es una cazadora. ¡Ay! Es Simja. Bueno, es bastante fuerte lo que dice aquí con respecto a la envidia. Y queremos comentarles a ustedes algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido por causa de haber recibido envidia o de haber envidiado a alguien. Así que para eso hemos invitado a Milenka, porque ella... Porque es una envidiosa. Fui más allá. Te pillaron. Qué mala eres. Es que justo... Toca este tema. Bueno, no pasa nada. No lo podía. Eres una amiga envidiosa. Sabré defenderme. Bueno, Milenka, coméntale aquí a los que nos están viendo esta experiencia que tú viviste como familia, con tu madre, con respecto a cómo les afectó la envidia. Bueno, tengo muchos aspectos, pero realmente uno que llegó a ser más que envidia y pude sentir tristeza y muchas cosas más de lo que dice realmente la envidia, de lo que es el significado. Fue cuando estábamos convirtiéndonos recién a Cristo, que fue en otro país, no fue en este precisamente, y cuando llegamos a la iglesia, a veces iba mi hermana, a veces iba yo sola, o a veces íbamos las dos. Y cuando realmente yo veía familias unidas, a papás con sus matrimonios en sí, con sus hijos, siendo felices, yo los miraba y tenía una envidia, pero no sana, tenía una envidia mala. Donde yo decía, ¿por qué yo no puedo tener una familia así o llegar de la mano con mi papá? Me dolió mucho en ese instante y yo llegué a pensar muy mal de ellos. Llegué a decir no, ojalá esto no va a llegar como no va a ser siempre, así como lo mío no fue eterno, bueno, mis padres, el matrimonio no fue eterno, lo de ellos tampoco va a ser eterno. Entonces llegué a pensar muchas cosas malas, mucha maldad, como lo dice la Biblia, y llegué a sentir mucha tristeza también, porque eso me afectó también ministerialmente, a no caer o no ir más a la iglesia. Yo no quería saber más de Dios, llegué a un momento donde Dios era... yo veía que todos hablaban de él lo mejor, pero para mí era lo peor, porque yo le pedía una familia y no podía obtenerla. Entonces eso era una envidia constante, todos los domingos que iba a la iglesia, y eso iba hiriendo lo ministerial, lo que realmente yo tenía ese anhelo de conocer a Dios, y luego me fui dando cuenta que era una envidia mala,
Realmente me acuerdo que estuve en un encuentro donde ministraron el dolor, la tristeza y la paternidad. Y ahí fue cuando realmente conocí a un padre, conocí el amor de Jesús, que realmente yo tenía una familia y que más allá de un padre carnal o de un padre que realmente esté ahí como figura paterna, realmente tenía una persona que estaba siempre ahí y que siempre que iba a la iglesia él podía sentir sus brazos, podía estar en casa, su amor. Y cada vez que llegaba decía, no, yo tengo a mi papá aquí, y más me anhelaba ir a la iglesia por eso. Eso fue una de mis envidias. Pero es muy fuerte porque es verdad que uno, en vez de inspirarse muchas veces de poder sentir, wow, yo quiero llegar ahí, o yo quiero tener algún día mi propia familia, el dolor, la tristeza que cargabas de no tener tu familia explotó, se manifestó en envidia, que te alejó de Dios. Gracias por tu testimonio, y que le sirva a muchas personas también, que muy probablemente, Milenka, muchas jovencitas lo vivan dentro del Evangelio. Y que vayan a un encuentro. Que se encuentre con el amor de Dios. Muchas veces se nos olvida que su amor es incondicional. Sí, por eso aquí dice que esto de la envidia es son unos celos amargos. Una cosa es sentir celos, pero aquí está diciendo que son unos celos que te envenenan por dentro. Son amargos. Son muy feos. Y en vez de algo tan bonito como una familia que van juntos a la iglesia, te termina provocando esto de rechazo. Qué bueno es Dios que te tenemos aquí, que te haya sanado. Sí, de verdad que ese encuentro fue el que marcó realmente mi vida, porque de ahí en adelante supe que realmente hay un Padre, que a veces nosotros pensamos que por no tener a alguien físicamente no podemos tener esas decisiones o no podemos tener esos pensamientos. No, realmente es Dios, es Jesús, es su amor, porque es que cuando uno realmente ama a Jesús, uno puede lograr entender tantas cosas que antes las veíamos oscuras, negras, y se crea una luz. Amén. Catalina, ¿tú tienes alguna experiencia con la envidia? Ay, Dios, sí. Confesemos nuestros pecados aquí. A ver, como he dicho en varios podcasts, yo crecí en la iglesia, es algo que pues, he vivido desde pequeñita. No conozco la otra parte, digamos, del mundo. No es que yo llegué a como un antes y un después, digamos. Sí tuve mi antes y después, pero creo que como yo crecí en la iglesia, mi envidia fue diferente. Yo tenía envidia de la gente de afuera. Y creo que es importante hablar de esto, porque no todo lo que brilla es oro. Así que, claro, a mí me prohibían muchas cosas de niña, pero, a ver, cosas normales que había que prohibir. Pero claro, en estos momentos de niña no se entendían, como el hecho de no me dejaban ir a dormir a la casa de una amiga. Es sano, sí, claro, pero en ese momento yo envidiaba tanto, pero tanto a mis compañeras que sí podían, y cuando volvían a la escuela después del fin de semana llegaban diciendo, ay sí, es que hicimos esto, hicimos lo otro, y que las pasamos tan bien, y de repente hacían como una broma acuerdo a eso, y yo no me podía reír porque no la entendía. Entonces me producía, claro, un celo, una envidia de yo quiero eso, yo anhelo tener eso. Me sentía aparte, digamos, como que no, ya no estoy ahí porque yo no salía con ellas, no iba a dormir con ellas, cosas así que, bueno, tampoco me gustaba salir, que era lo peor.
Así que me quedaba... ¿Tú sentías envidia de su libertad? Sí, yo creo que más de... ellas tienen cosas que yo no. Tienen acceso a cosas que tú no podías. Exacto. Y entonces eso me produjo una envidia hacia mis compañeras, de que yo quiero eso, yo quiero que me dejen eso. Entonces, claro, me produjo una envidia, o hasta a lo más simple, yo quiero dormir más. Te produjo una emulación. Sí. Un deseo intenso de imitar. Sí, quería eso, quería imitar eso. Y claramente ustedes no me lo dejaban, no me lo permitían, que es algo que ahora yo lo repetiría con mis hijos, porque no, es bastante delicado que tu hijo se vaya a quedar a la casa de alguien más, sobre todo si no es delicado. Creo que yo lo repetiría con mis hijos igual, sí, a mí yo quería mucho, pero es un ejemplo claro de la envidia que yo podía sentir, pero era mucho de que lo sentía mucho todos los días, por canciones que ellas escuchaban y yo no. Ejemplo. Son cositas chiquititas que al final se volvieron en una envidia grande y que me fueron destruyendo a mí y me fue doliendo con ustedes. Pero me produjo una envidia de quiero eso, pero produjo como tristeza, decía, como lo decía aquí, ¿no? Un alejamiento, como le decía Milenka. Fue ya. Ustedes me producen eso, yo me alejo. Fue eso, un alejamiento. Es verdad que los jóvenes que están en la iglesia, que crecen en la iglesia, ven como muy atractivo lo que viven los jóvenes del mundo. Yo a veces trataba como de hablarles a ustedes cómo fue mi historia, pero no se entiende hasta que uno realmente es papá, es adulto. Pero si tú eres un joven y estás dentro de la casa de Dios y tienes una familia cristiana, una familia creyente y no tienes acceso a estas cosas del mundo, créeme que no te estás perdiendo nada que te vaya a producir un gozo mañana. Claro. De hecho, puedes contar hoy día como tus amigas, como tú tienes que ayudar mucho a tus amigas. Cuando tú las llamas, cuando hablas con ellas, porque viven un vacío. Sí, lamentablemente, claro, se intenta llenar ese vacío de otra manera y al final vuelves en un ciclo que no te llenas ese vacío y yo las llamo y no, que no puedo más, estoy cansada de esto o me pasa esto y claro, esa desesperación de querer llenar ese vacío y no poder llenarlo con estudios, no poderlo llenar con chicos o no poder llenarlo simplemente con dinero o con cosas tan básicas de la vida como amistades, que ahora me dicen no puedo, es muy difícil o cosas así que a mí me causan desesperación de quiero ayudarte y yo les muestro, digo, pero ven, vamos juntas a la iglesia, pero claro, ellas no entienden eso. Bueno, también está el caso en que los padres dentro de la iglesia, que también es un caso de envidia, es que los padres dentro de la iglesia a veces quieren tener la relación que los padres del mundo tienen con sus hijos. Sí. Y bueno, y es ahí donde uno tiene que pagar un precio. Porque, insisto esto de que esta palabra emulación me golpeó tan fuerte porque es querer imitar, eso envidia, querer imitar y en otros casos superar algo que uno ve que uno quiere tener. Entonces nosotros dentro del cuerpo de Cristo sabemos que nosotros somos padres, guías
y que nuestros hijos son saetas en las manos del valiente. O sea, nosotros aquí en la tierra como padres nos toca criar a los hijos para devolvérselos a Dios y formarlos para que Dios pueda usarlos. Entonces, cuando hay padres creyentes que por causa de que los hijos empiezan como, pero la mamá de este, pero la mamá de este, y mira, y el cumpleaños de este, entonces a veces los padres creyentes quieren parecerse, imitar, quieren tratar de mejorar las relaciones con su hijo haciendo cosas que mañana les van a, lamentablemente, causarle esa amargura, esa tristeza, esos dolores, porque esto no es naturaleza terrenal, esto no es inteligencia, sabiduría terrenal, esto tiene que venir de lo alto. Bueno, yo tengo una experiencia, pero yo no voy a confesar pecados. No, quiero contar una experiencia que a mí me hizo mucho daño, a mí. En general, yo por temperamento no siento mucha envidia. Me es muy fácil, gracias a Dios, una de las partes buenas de mi temperamento, que tiene muchas cosas malas, pero esta parte muy positiva, y es como que me alegra las cosas buenas que le pasan a la gente, no siento como envidia. Y al contrario, cuando veo gente que vive cosas bonitas y que está viviendo, siento curiosidad de aprender o de escuchar el testimonio, me gusta mucho eso. No soy una persona que tiende a la envidia. Pero eres benigna. Es un regalo del Espíritu Santo, no estoy diciendo que es mío, yo creo que de verdad es un regalo del Espíritu Santo. Eso me ha ayudado mucho en el Evangelio, ese regalo de poder ver lo bueno y tratar de aprenderlo. Me causa mucha curiosidad la gente cuando le va bien o cuando, no sé, sus personalidades o bueno. Pero cuando a nosotros nos ocurrió algo bueno, mi esposo y yo llegamos a pastorear en Suiza bajo muchas desventajas. El idioma, una de ellas. Otra desventaja era que no teníamos permiso de residencia, entonces estábamos en un país donde era difícil, vivíamos en Suiza. La otra desventaja era que la cultura era muy diferente a la cultura que nosotros conocíamos. Bueno, había muchas desventajas. Creo que fue todo en desventaja. Sí. Pero tenían a Dios. Exacto. Bueno, lo teníamos todo. Exacto. Pero en ese momento que nosotros comenzamos el pastorado en desventaja, era como que la gente se conectaba mejor con nosotros mientras estábamos en esa desventaja. Entonces éramos los pastores y como que había un amor peculiar porque tú estás en una desventaja. Qué fuerte. Pero cuando el Señor nos empezó a prosperar y que no fue nada de que el Señor nos dio dinero y nos cayó del cielo, no, nos ocurrían milagros tras milagros. Por ejemplo, uno de los milagros a los que teníamos que esperar mucho en Dios era para tener un departamento, porque como no teníamos permiso... Y éramos 6. Claro, éramos 6, no teníamos permiso, no teníamos contrato, no teníamos cómo demostrar que podíamos pagar ese lugar. Entonces todo era un milagro, era orar, creer y Dios nos abrió una puerta, orar, creer, Dios nos abrió una puerta, y así, hasta que un día Catalina, no me acuerdo qué edad tenía en ese tiempo. Creo que 10. Bueno, 8 por ahí. 6 años, algo así. Bueno, estábamos viviendo en el primer departamento que habíamos tenido como familia, porque antes habíamos vivido en habitaciones y bueno, las circunstancias que estábamos viviendo. Entonces se nos incendia la cocina y entonces nos dicen, ustedes se tienen que ir de aquí
porque nosotros subalquilábamos ahí. Y bueno, ese día fue un balde de agua fría porque ese milagro había sido tan difícil. Y bueno, todo esto para llegar a la historia final, porque quiero que puedan hilar la historia. Salimos de ese departamento, bueno, nos piden el departamento y ellos ya estaban cansados de cambiarse de escuela. Sí, fueron como 7 escuelas. Sí, bueno, era lo que estábamos viviendo en ese momento. Que no fue nada de tan malo porque también conocen mucha gente. Sí. Conocieron muchos jóvenes, muchos... Bueno, finalmente ese día yo les digo a los niños, lo siento, y les digo, miren, les tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieren primero? La mala, la buena. Nos pidieron el departamento, les digo yo. No, pero esa no es una buena noticia, esa es una mala noticia. Yo les digo, no es una mala noticia porque ahora tenemos 2 oportunidades. Entonces, o este departamento nos lo dan de primera mano o Dios nos va a llevar a algo mejor. Y Cata dice, chiquitita, yo quiero una casa. Y yo, padre, con suerte conseguimos un departamento. ¿Y a dónde vamos a sacar una casa? Pero yo quería una casa porque hasta el día de hoy yo camino con los talones y claro, siempre me decían, ¡Cata, los talones! Entonces, claro, yo me desesperaba de no poder caminar tranquila. Bueno, Cata era la más pequeña de la casa, pero la que hacía tiritar toda la casa. Entonces Cata caminaba y los pasitos, y claro, los vecinos, bueno, Suiza. Entonces, ella dice que era una casa, entonces yo dije, bueno, no le voy a desinflar la fe de niña. Entonces dije, oramos, pidámosle al Señor una casa. Dije yo, pero en mi cabeza yo dije eso, imposible. Impossible. Claro, y yo... A ella por la iglesia. Impossible is nothing. Bueno, así que finalmente oramos y el Señor nos dio una casa. Y pagábamos exactamente lo mismo que en el departamento donde nos habían echado. ¿Viste? Pida. Y llegamos a esa casa y bueno, parece que teníamos algo con los incendios. En esa casa donde estábamos viviendo ahí ya había sido un milagro porque yo llevé los papeles y le dije a la señora, mire, nosotros es que no podemos demostrar trabajo, que podemos pagar. Y ella nos dice, bueno, nos llama para Navidad y nos dice, yo les tengo un regalo de Navidad, ustedes quiero que vivan en nuestra casa. O sea, todo era un milagro. Todo era un milagro tras milagro tras milagro. No era que teníamos los recursos para eso. Era un milagro de Dios. Y bueno, y en esa casa donde llegamos a vivir, que ya la fe se nos había ido por las nubes, porque ya nosotros decíamos que vamos a tener una casa por este precio, ya así como que la fe estaba, pero... Y se nos incendia la chimenea. Y llegan los bomberos, la policía, nosotros sin papeles de permiso de residencia, y la dueña nos dice, bueno, se van a tener que ir porque yo no puedo reparar la chimenea y además la policía ya sabe que están aquí y la comuna, la gente de la comuna, si ustedes piensan que en Latinoamérica somos chismosos, usted tiene que ir a un pueblito de Suiza. Es que ahí todo el pueblo se enteró de que nosotros éramos sin papeles. Y ahí nos dice la señora, se van a tener que ir y buscar otro lugar. Así que bueno, le dijimos a la niña, bueno, no, pero esta vez Andrés y yo dijimos, no los vamos a cambiar de escuela. Tenemos que buscar en la misma zona porque les habíamos prometido que no los íbamos a volver a cambiar de escuela. Así que tenía que ser en la misma zona. Y bueno, yo empecé a buscar en internet, por la zona, departamento y todo lo que podíamos pagar. Obviamente nos decían, no, mandábamos, no. Hasta que al final, un día, yo veo un anuncio, pero no salía precio, no salía nada, solo la dirección, ni foto, nada. Y bueno, yo le digo, vamos a verlo. Le digo a Andrés, Yo, es gratis. Es en la casa fantasma. Así que con Andrés fuimos a verlo, con los niños. Y llegamos ahí, y claro, llegamos a la dirección y dijimos, es imposible, esto era una mansión.
Eso era una casa, era una mansión, una cosa enorme. Y tenía 6 parking, era una casa así como en la pradera con la vista a la ciudad y el campo, y no era una cosa, pero fenomenal. Cuando nosotros con Andrés vimos, dijimos, no, esto nos vamos, no. Y entonces entramos al parque para darnos la vuelta y la señora de adentro de la casa nos sale persiguiendo y nos dice, ustedes vienen a ver la casa y nosotros nos llamamos por teléfono, nada. Y nosotros, sí, pasen, y nos hace pasar, nos invita a pasar, y nosotros nos mirábamos con Andrés, los niños. Y encima escondido. Y claro, escondido, porque más encima teníamos un auto para 4 y éramos 6, así que 2 escondidos abajo. Esas eran nuestras circunstancias en ese momento. Y cuando entramos a esa casa, era... todo era grande, los baños grandes, habitaciones grandes, el salón grande. ¿En la cava? Claro, ¿El sótano? El sótano de la casa todo era grande. Ay, perdón. Tenía jardín, todo, pero bueno, ese día nosotros con Andrés entramos y ese día le predicamos a la señora que nos había mostrado la casa. Ella recibió a Cristo y nosotros dijimos, bueno, ese era el propósito, que íbamos a pensar nosotros que íbamos a vivir en una casa como esa. Finalmente pasó un mes, no teníamos dónde irnos. Bueno, prácticamente nos íbamos a ir a la calle, no teníamos dónde ir. Y esta señora, que se llamaba Wendy, como la hada madrina, Wendy, me llamaba y me decía, Alexandra, venga a dejar sus papeles. Y yo le decía, Wendy, nosotros no podemos pagar esa casa. Me volvía a llamar, yo decía, a lo mejor no me escucha. Me volví a llamar, Alexandra, estamos esperando sus papeles. Y yo, no, Wendy, es que yo no puedo pagar esa casa, es muy cara. Mira, me llamó tanto la bendita Wendy que le fuimos a dejar los papeles. Y al otro día nos llaman y nos dicen, la casa es suya. Wow. Eso es una locura. Ay, Dios mío. El asunto es que ese día comenzó una historia muy dolorosa en nuestras vidas. Porque nosotros pensamos que toda la gente que estaba a nuestro alrededor, que conocía nuestra historia, nuestras circunstancias, como nosotros, todo lo que vivíamos era por fe. Bueno, finalmente, para que no tengan miedo, ¿cómo pagamos la casa? El Señor nos proveyó, nos bendijo y nunca faltó para pagar esa casa, gracias a Dios. Pero la gente que estaba alrededor nuestro, mientras fuimos pastores en desventaja, nos amaban y estaban con nosotros. Pero cuando ellos nos vieron entrar a esa casa, y que no solo fue eso, sino que Dios nos empezó a prosperar, logramos tener nuestros permisos de residencia, mi esposo, él le vino el cáncer y por causa de eso también, vino el cáncer, pero también él tuvo muchos derechos a bonos y ayudas y cosas porque él tenía un cáncer casi terminal. Entonces, como éramos una familia grande, nos empezamos a ser prosperados financieramente. Y nos pudimos comprar un auto nuevo, por ejemplo. Y todo eso generó una envidia tan grande, que la gente que amábamos, que nos rodeaba, nos abandonó. Y creo que es bueno contar esto porque yo recuerdo un día el apóstol Marcelino Sojo le dijo al apóstol Rodolfo, cuando él escribió su primer libro, él no le dijo, wow, tienes tu primer libro, wow, lo felicito. No, él le dijo, yo voy a orar por ti, te voy a cubrir de la envidia. Porque la envidia, como lo dice aquí, es algo diabólico. Y a lo mejor yo no estaba preparada para eso. Yo, de hecho, nunca entendí que lo que sentían hacia nosotros era envidia. Yo pensaba que era que a lo mejor nosotros habíamos cambiado. Bueno, le puse nombres y traté de buscar, pero luego con los años entendí que se había
levantado un espíritu demoníaco de envidia contra nuestra familia. Y eso fue persecuciones por redes sociales. Bueno, todo lo que pudieran hacer no me causaba tanto dolor como perderlos. Perder esa gente hermosa que yo amaba. Y bueno, también eso provocó que yo cambiara mucho por dentro. Como que me endurecí. Y pasó toda una cosa muy demoníaca. Cuando yo entendí que la envidia venía del diablo y que es diabólica y animal, actúa por instinto, por ira, por rabia, por cosa totalmente satánica, entonces pude entender que lo que nosotros vivimos en ese tiempo fue una ola de envidia que nos causó mucho dolor y nos abrió muchas puertas, porque no supimos cómo reaccionar a ella. Creo que nadie estaba preparado para eso. Yo era niña, pero claro, no estaba preparada para perder a mis amigos de la infancia, a todos los que habíamos crecido, y claro, era algo que los teníamos de hace años, de repente que ya no estaban, y fue muy doloroso para todos en la casa, yo creo. Fue niños de la iglesia. Sí. Porque claro, se fueron con los papás, claro, el hijo tiene que seguir, pero fue doloroso perder a esas amistades y a esa gente que, claro, yo había crecido también con los papás. Bueno, también mencionar que nosotros ya no sentimos ningún dolor ante no, eso. Ya no. Era el dolor más grande, era perder a las personas, porque Satanás hizo un trabajo tan estratégico, pero a la vez nosotros fuimos muy inocentes, ingenuos, pero aún así deberíamos haber sabido cómo reaccionar. Y quizás, no lo sé, pero aprendimos de eso. Y hoy día la envidia es algo que uno tiene que atacar dentro de la casa de Dios. Claro. En nuestro corazón. Sí, porque muchas veces sin darte cuenta. Voy a dar un ejemplo bastante común. Si, ejemplo, en un retiro o en un discipulado le dan una palabra a esa persona, no sé, Dios te va a prosperar, y sin tú saberlo, quizás se te puede levantar una envidia en el corazón y decir, ¿por qué a él sí y a mí no? Y ahí todo es quieres algo, como decía aquí, deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas, usando más en sentido favorable. Entonces tú hubieras querido esa palabra para ti. Creo que no siempre lo tratamos, no siempre se habla de la envidia, pero creo que es algo que se tiene que hablar claramente, que es algo, como dice aquí, demoníaco. Y es muy fuerte lo que tú mencionas, porque recuerdo cuando el apóstol Rodolfo nos enseñó que cuando se le suelta una palabra a alguien, tú la puedes tomar, esa palabra, por la fe, con un corazón sano, pero la envidia provoca un distanciamiento, un recelo, un rechazo. Claro, como habíamos dicho yo y Milenka, nos alejamos. Claro. Sí. Es muy fuerte la palabra envidia. Es una palabra de 7 letras, creo, pero tras esas 7 letras se esconde algo muy fuerte y muy profundo. El infierno está ahí. Sí, lo diabólico, como dice. Es muy fuerte la tristeza, todo lo que puede sentir uno tras la envidia. Es muy fuerte y muy buen tema para hablar sobre esto. Muy bueno. Y aquí dice que es animal, sí, porque despierta instintos. Y cuántos asesinatos, el robo, tantas cosas tan malas en el mundo, porque este instinto animal de querer tener lo del otro moviliza los corazones. Aquí tú escribiste algo bien interesante. Ahí lo puedes leer, Milenka. ¿Qué es la envidia según la Biblia? La envidia es más que simplemente desear lo que otro tiene. Es un anhelo egoísta y destructivo
que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás. Envidia, celos, resentimiento, rencor, rabia, disgusto. Y tras esto se esconden, unos antónimos de la palabra envidia, que es indiferencia, conformidad, solidaridad, compasión, piedad, misericordia, humanidad, desprendimiento y desinterés. Wow. O sea que la envidia es todo para mí, pero el antónimo de envidia es todo para el otro. Qué fuerte aquí cuando dice humanidad. Antónimos. Humanidad. Humanidad. Desprendimiento. El otro día te comentaba cuando yo empecé a leer sobre esto, sobre qué fuerte que una de las palabras de antónimas de envidia sea desinterés. Porque desinterés, no sé, sería como antónimos, interés. Pero una de esas palabras de antónimos es desinterés, y a mí me chocó mucho porque era como, ¿por qué? Cuando empecé a pensar sobre cómo empezaba la envidia, era porque te empezabas a fijar en lo que esa persona tiene o en lo que esa persona le dieron o puede tener y tú no. Y cuando te empiezas a fijar en esos detallitos es cuando la envidia empieza a crecer y a crecer y a crecer. Entonces creo que cuando no me daba cuenta cómo empezaba la envidia empieza por algo quizás insignificante, pero por tú darle interés se crea algo diabólico. Diabólico. Es Satanás obrando y trabajando en el corazón. Aquí pusiste una frase bien interesante, bien importante. La envidia te envenena. El corazón te envenena desde adentro. Y como dice la Biblia, esto no viene de Dios. ¿Qué viene de Dios? Por eso aquí también lo dice la Reina Valera, no viene de lo alto. No proviene de Dios. Entonces, ¿cómo atacamos la envidia? Estando con Dios. Estando con Él, conociendo su corazón. Conociendo su intimidad. Y es muy fuerte porque al final de todo vuelve a una sola respuesta. Estar con el Espíritu Santo, estar con Dios. Si tú te metes en su presencia, si tú empiezas a conocerlo más, claramente va a sacar a la luz cosas de tu interior que tienes que sanar, que tienes que sacar, o que tienes que, en este caso, pues te saca a la luz esas envidias que te envenenan desde adentro. Y creo que muchas veces uno no entiende por qué no recibe la bendición. Pero ¿cómo vas a recibir la bendición si tu corazón está envenenado por tú querer la bendición de otro? Creo que es algo que tenemos que mirar mucho de no puedes recibir algo si estás anhelando otra cosa. Tú nos contabas, Milenka, cómo la envidia afectó a tu mamá. Sí, ella llegó a un momento de depresión también, de mucha profunda tristeza por ver que sus hijas realmente estaban con esa envidia en el corazón que estaba afectando también su familia. Ella intentaba, de hecho, buscar no una figura, bueno, sí se podría decir una figura para que nosotras podamos estar más felices, por así decirlo. Pero realmente me acuerdo cuando una vez estaba ella en la habitación y ella me preguntaba que por qué estaba así, por qué cuando iba a la iglesia no me relacionaba con otros jóvenes. Y ahí fue cuando yo le respondí que sentía mucha envidia acerca de ellos porque tenían un papá físico. Y ella me dijo que esa vez que ella tuvo un sueño y era, no sé, porque fue un sueño donde el enemigo realmente estaba atacando. Es por eso que la envidia es algo diabólico, que mientras tú
como dice Catalina, en un simple detalle puede llegar a crecer y a crecer y a crecer y a tomar el control de hasta tu vida. Entonces, me acuerdo que ella tuvo un sueño donde ella se veía con un hombre, pero un hombre que realmente la menospreciaba, o sea, era igual a como antes tenía una figura. Entonces, ella pensaba que eso era de Dios, porque ya no estaba realmente conectada con su presencia, porque realmente la presencia es lo que te da los pasos y lo que tú realmente vas a decir, sí, esto es de Dios, esto no es de Dios. Exacto. Es reconocer su voz. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que al día siguiente era el encuentro, entonces fue como algo del enemigo y una respuesta de Dios. Y ahí fue cuando, yo salí más feliz de ese encuentro. Y fue algo muy bonito, que espero muchos jóvenes puedan puedan experimentar ese amor de Jesús. Que yo sé que este podcast va realmente a reanimar ese amor que muchos jóvenes tenían sembrado tristezas o dolor y que muchos jóvenes van a poder experimentar. Amén. Hay tantas cosas que uno a veces no pesa cuando está atrapado en el sentir de la envidia. Porque mucha gente envidia algo que a otro le ha costado sacrificio, entrega. Hay una parte de una canción que a Catalina y a mí nos gusta mucho, que dice: te molesta mi risa de colores, no entiendo que tú prefieres que llore, no entiendo. Si solo Jesús se quedó en el mal tiempo, deja que mi alma lo adore. Estoy más allá. Está diciendo que a la gente le molesta que tú seas feliz, pero no conocen tus procesos. Solo Jesús estuvo ahí en el proceso donde lloraste, sufriste, tuviste que pagar un precio para tener lo que hoy tienes. Y esa canción lo dice cuando dice: usted no vivió mi proceso, me ha bendecido aunque he sido travieso. A lo mejor algunos la conocen. Sí, no sé. Pero claro, tú no estuviste allí en el proceso que uno vivió. Por eso les conté desde el departamentito hasta la casa, y no les conté de antes, o sea, de cuando alquilábamos habitaciones, cuando llegamos a ese departamento pequeñito, cuando Dios nos llevó, porque cuando llegamos a esa casa grande que no la buscamos, nos encontró la bendición de Dios. Nosotros habíamos pasado muchas cosas, así que estar felices, contentos para nosotros, y queríamos compartir eso con todo el mundo. Invitábamos a toda la casa, queríamos que todo el mundo compartiera nuestra alegría, pero bueno, no fue creo que tampoco uno tiene que tener sabiduría. No estoy diciendo que lo que nosotros hicimos estuvo bien. Hoy no lo haría. Hoy entiendo que uno tiene que tener sabiduría, porque todos los corazones están en diferentes procesos. No juzgamos a los que envidian. No juzgamos eso. Están en un proceso. Dios les va a sanar, Dios los va a restaurar, Dios les va a limpiar el corazón y les va a mostrar. Por eso este podcast esperamos con todo el corazón que ayude en ese proceso. Pero recordemos respetar los procesos de las personas. Porque tu mamá no era que no les quería dar un papá, sino que los procesos de tu mamá, la mejor decisión fue divorciarse o separarse. Claro. Y eso les dio la oportunidad también a ella de conocer a Cristo, a ustedes de conocer a Cristo, pero quizás los que no vivió el proceso no entienden. Y solo se siente el dolor de yo no tengo lo que yo quiero tener. Que realmente esperamos que este podcast no te sientas juzgado, por eso quisimos contar nuestras experiencias, que le puede pasar a todo el mundo, pero que puedas darte cuenta y empezar a que suene una alarma. ¡Ay! Esto es envidia. Y que no permitas algo tan demoníaco en tu vida, que no permitas que eso te envenene y te quite bendiciones, tampoco que te quite alegrías, porque realmente la envidia trae, como decía la Biblia, tristezas, peleas. Así que no permitas que eso entre a tu casa, tampoco entre a tu corazón,
que sea algo que tú prendas una alarma y digas, alto ahí, esto es envidia. Y que lo puedas poner en la presencia de Dios. Y que en todo esto no te alejes de la presencia de Dios, sino que te acerques más. Que puedas entrar en su presencia y conocerlo más y que Él te pueda señalar esas alarmas rojas cuando tú no las veas. Que Él te pueda decir, ay, mira, esto es envidia. Así que esto es lo que nosotras te queremos compartir. Nuestras vivencias, lo que nos hicieron a nosotras o lo que nosotros pudimos causar. Pero la envidia solo trae dolor. Solo trae peleas, discusiones. Así que no permitas realmente eso en tu vida y en tu casa. Una de las cosas que ayuda para no tener envidia es saber que cada uno está en su proceso. Que no necesariamente lo que no has heredado hoy, la bendición que no tienes hoy, no es que Dios no te la quiera dar, es que Dios te está procesando. Entonces, abrazar los procesos de Dios es sano. Abrazar esos procesos y aceptar que Dios tiene cosas buenas para nosotros mañana. Nos va a ayudar a sanarnos de la envidia. Respetar los tiempos de Dios. Sí. Los pensamientos de Dios siempre son de bien. Para con nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y por eso también está aquí Milenka. Sí, y que bueno, cada proceso que cada persona pasa puede ayudar a muchas personas más. Amén. Que tras lo que tú has vivido llegue, porque como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo. Entonces llegan personas y que realmente son impactantes. Entonces al tú contarle esto, ellos ven que realmente uno no es perfecto porque sea cristiano. No, uno ha pasado sus procesos para poder ayudarlos a ellos. Y es algo muy impactante. Es importante que nosotras como mujeres nos cuidemos de la envidia. Porque si hay algo que se manifiesta mucho entre mujeres, es la envidia. Sí. Dentro del... Bueno, los hombres también son envidiosos, pero son más calladitos. Sí. Pero quiero motivarle, algo que a mí me ha ayudado mucho, es cuando yo veo una mujer linda, se lo digo. Ay, yo también. Cuando veo a alguien mejor, así bien vestida, se lo digo. Y aunque no la conozca en la calle, qué linda eres, qué bien te ves, porque es una manera de combatir con eso. Porque si hay algo que puede destruir, principalmente a la mujer, son los celos. Eso lo aprendí de ti. Cuando veo algo, siempre digo. Yo lo hago mucho, ejemplo, con Milenka, porque es una amistad que aprecio mucho y no quiero que se dañe. Entonces, cada vez que veo algo, digo, Milenka, esto está súper bien, esto está Y claro, eso lo aprendí de ti. Cuando veo que tú lo haces, yo me digo, ay, eso hay que hacer. Entonces, es una manera de apagar. De decirle stop a la envidia. Exacto, apagarla. Cualquier situación así. Así que, bueno, qué guapa. Ajá. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, oramos y bendigamos la vida de todos los que nos han mirado hoy día. Te agradecemos, Milenka, haber estado con nosotros. Queremos que sepas que eres un regalo para nuestras vidas, para nuestra casa y que Catalina tenga una amiguis. Una amiguis. Oramos, ¿quieres orar? Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, por lo que tú haces cada día, por lo que tú haces cada viernes, por lo que tú haces tras esta semana. Así es. Te damos gracias por cada podcast que son eficaces, Señor, y que abren, papá, cada vez la mentalidad, Señor, de cada persona que está detrás de esa cámara. Amén. Que cada persona que esté detrás de esa cámara, sea cristiano o no, pueda sentir o pueda experimentar realmente lo que uno se habla aquí en este lugar. Amén. Y que ellos realmente puedan contar testimonios cuando vayan a alguna iglesia, cuando ellos se motiven a ir, cuando ellos se motiven a seguir tu llamado, Señor. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, por la obra que tú haces día a día, porque sabemos, papá, que tus hijos
tus hijos son tuyos, Señor, y que van a volver a tu casa. Amén. Que van a decirte, estoy aquí, heme aquí. Te damos gracias por este podcast, que pueda servir para edificar a más personas, Amén. a más jóvenes, a matrimonios incluso, y que la envidia le podamos decir un stop a Amén. nuestras vidas, Amén. y que esa alarma que está empezando a sonar ahora la podamos apagar. Amén. Gracias a este podcast y gracias a estas personas que están en este lugar, a la pastora, a Catalina, y bendecir sus vidas por esta gran idea y gran proyecto que más allá de esto bendice muchas vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que tú estás haciendo en este podcast. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que tú vas a hacer en cada persona que nos está mirando. Amén. Que tú puedas, Espíritu Santo, después de este podcast, que puedan tener un momento de tu presencia y que tú puedas revelarles cuál es la envidia o cuál es lo que está dañando su corazón. Amén. Te damos gracias porque tú sacas a la luz todo lo que nos ha estado envenenando desde adentro. Amén. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que tú vas a hacer. Jesús, yo te pido por cada persona que nos está mirando que puedan darse cuenta que la envidia es un veneno, que la envidia es demoníaca y que no la permitan en sus vidas, en sus casas, y que les digan un stop Amén. a esas envidias, En el nombre a de esas, Jesús. quizás dicen envidias pequeñas, pero igual son envidias, papá. Amén. Que no permitan eso tan demoníaco en sus vidas, papá. En el Amén. nombre de Jesús declaramos que tú vas a sacar a la luz toda envidia en su corazón y que puedan sanar eso, papá. Que toda herida que se haya causado por causa de una envidia pueda ser sanada en tu presencia, Señor. Amén. Que tu presencia sea lo primero que ponga. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amado Dios, reprendemos en el nombre de Jesús toda obra demoníaca, en los corazones, en las mentes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cubrimos nuestras vidas, cubrimos la vida de cada persona que esté mirando este podcast, Señor. Que las obras del diablo no prosperen en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo creo esta palabra. Tus pensamientos para con nosotros son de bien y no son de mal. Son para darnos un futuro y una esperanza. Lo que hoy tenemos es porque tú lo pensaste y lo decretaste. Lo que hoy no tenemos es porque tú lo pensaste y así lo decretaste. Amén. Tú eres Amén. bueno, perfecto, justo. Todos tus tiempos son perfectos. Amén. Y hoy día, Señor, desatendemos a toda esa instinto animal en nosotros de querer acelerar tiempos, de tener cosas, de acceder a cosas, Señor, que por causa de la envidia nos van a traer dolor, decepción, tristeza, desesperanza, desánimo, Señor, el día de mañana. En el nombre todopoderoso de Jesús, que se corra el velo de nuestra mente, que se corre el velo de nuestros Amén, ojos, papá, en el nombre que de podamos Jesús. ver con claridad dónde está operando el infierno en nuestras vidas. Amén. Y que venga la obra sanadora, gentil, hermosa, poderosa del Espíritu Santo, Amén. para que nosotros descansemos sabiendo que tú haces todas las cosas a su tiempo, Señor, y que todas las cosas a su tiempo son perfectas. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Milenka, por estar con nosotros. Y gracias a todos por seguirnos y agradecerles por sus comentarios, sus experiencias, y si nos ayudan contándonos cómo les bendice estos podcasts, se los agradecemos mucho. No sea envidioso, escríbenos un mensaje. Je fais quand je pense à toi, je voltige dans l'air quand toi t'es là. Nouvelle atmosphère, une nouvelle vie, c'est ta grâce qui m'éblouit. Pour parler de toi j'ai trop d'inspi, de ta manière de sonder mon cœur. De mes batailles tu es le grand vainqueur, je t'offre les plus belles des poésies.